Capital Sonoro. Hola a todas y todos, esto es de Vital Importancia, un podcast de cultura sobre temas serísimos en el que hablamos con gente inteligentísima. Como bien sabrán, en días pasados, en medio del revolcón ministerial en el gabinete de Gustavo Petro, la ahora exministra Patricia Ariza salió del cargo, o bueno, la salieron. Ariza tuvo que despedirse de su equipo de trabajo, pero no sin antes manifestar su inconformidad por la manera como se dio su despido. Por eso hoy, en De Vital Importancia, vamos a abordar un mismo tema, el del Ministerio de Cultura, desde dos perspectivas. Por un lado, hablaremos de la salida de Patricia Ariza, qué se alcanzó a hacer, qué se dejó de hacer, qué pasó y qué le depara el ministerio en el horizonte. Y por el otro, sobre la intención o no de crear un sistema de orquestas sinfónicas, un tema que alcanzó a estar en discusión cuando Ariza aún era ministra y que empezó a marcar el pulso del diálogo que este gobierno podría llegar a tener con el gremio de la música. ¿Qué tanto dice? ¿Qué tanto le importa? Mi nombre es María Cuestas, así que sean bienvenidos y bienvenidas a De Vital Importancia. Empezamos entonces con este panorama, contexto, barrido de lo sucedido hasta ahora con el Ministerio de Cultura, y para eso estamos con Manuela Saldarriaga, periodista de la revista 070, quien ha escrito en varias ocasiones sobre estos menesteres que hoy nos convocan. Manuela, bienvenida de Vital Importancia. Primero lo primero, Manuela, ¿qué pasó? ¿Por qué sale Patricia Ariza del Ministerio de Cultura? Los cargos públicos son de libre nombramiento y libre remoción. Pero en derechos laborales es justo que cada despido venga antecedido por una razón o justificación. Patricia Ariza fue enfática en que no tuvo esa retroalimentación por parte del presidente Gustavo Petro y en la medida en que se sentía una banderada del plan de gobierno con la paz total, tanto ella como sus adeptos y adeptas deben preguntarse cuál es el objetivo en este cuatrenio con el Gabinete de Cultura. El hecho, por supuesto, demuestra que todavía no hay una ruta clara en el ministerio y que la relevancia que pensábamos que un gobierno de izquierda podía otorgarle al sector de las artes todavía es ineficiente. Natalia Arenas, directora de 070, en nuestro podcast Capital Político, que invitamos masivamente a escuchar, mencionaba que algunas fuentes afirmaban que se había utilizado este ministerio y el de deporte para estrategias políticas de cara a los intereses del gobierno con sus reformas. ¿Qué nos diría esto de la real relevancia de este ministerio para el gobierno Petro? ¿Si se ha sentido un fortalecimiento o una intención de ello en este corto tiempo, más allá de los discursos? Creería que no se ha sentido un fortalecimiento en el sector cultural y que no será fácil tampoco dilucidarlo mientras los ministerios de este gobierno y este gobierno en sí sigan haciendo propaganda en lugar de comunicar sus agendas y sus avances en políticas públicas y otros temas que nos convocan como ciudadanos. Tienen que pasar, pues, de la propaganda a la comunicación, en donde enteren a la ciudadanía de qué es en lo que están trabajando, más allá de hacer lobby para pasar reformas que no se socializan de la manera adecuada. ¿Qué dirección estaba tomando Patricia Ariza? ¿Qué se alcanzó a hacer y qué se dejó por hacer? Patricia Ariza se denomina a sí misma como artivista. Eso hace que no se pueda perder de vista que su enfoque viene del arte, específicamente del arte sobre las tablas, siendo una de las pocas mujeres directoras de teatro en Colombia, y de otro lado, del activismo, específicamente del feminismo. Patricia Ariza alcanzó, en el poco tiempo que le permitieron ejercer el cargo como ministra de Cultura en el gobierno Petro, a hablar de la importancia de descentralizar ese ministerio. Muchas de las reuniones con sectores culturales del país se dieron, de hecho, en las regiones a las que llegaba Patricia junto con el gabinete de Petro para socializar y poner en común las ideas y peticiones del Plan Nacional de Desarrollo. Ariza, desde el día cero, anunció que su ministerio iba a tener un compromiso con la paz total, pero patinó quizá trabajando más en una política de gobierno que en una política estatal cultural. ¿Quién es Ignacio Zorro y qué se puede esperar de él como ministro encargado? Jorge Ignacio Zorro es también bogotano, estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional, es músico, fue director del Coro Nacional de Colcultura, trabajó en la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá y dirigió el proyecto de formación de profesionales en música para Colombia con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Esas han sido algunas de las estaciones de su trayectoria. De hecho, es reconocido como un gran formador, ha trabajado durante varios años con la institucionalidad y es de hecho el profesor privado de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro, así como amigo personal de la primera dama Verónica Alcócer.
Aunque tiene 40 años de experiencia profesional, no es tan conocido como otros y otras profesionales en el sector cultural. Entiendo que ya ha tenido reuniones con gente que estaba interesada en hablar con la ministra Patricia Ariza y no pudo hacerlo. Hasta ahora las críticas eran buenas, pero él sigue siendo el ministro encargado. ¿Usted cree que lo van a dejar en el cargo? Y bueno, si no es él, ¿quién podría ser? Creo que sería un desatino dejar a Zorro en ese cargo y no solo por su falta de popularidad, que quizás sea conveniente para un funcionario público. Es sobre todo porque creo que no está bien que un gobierno que se presume progresista meta de una forma casi descarada cuotas políticas o personas que pueden tener algún conflicto de interés. Además, porque no es mérito el conocimiento personal para un cargo público. Y eso es algo de lo que adolece la política colombiana. El clientelismo y el amiguismo se premia por encima de la destreza técnica y del conocimiento en el desarrollo de políticas institucionales. Y lamentablemente el Ministerio de Cultura es una de las carteras con las que más ocurre y que eso debería llamar, sobre todo en un gobierno que promete una vida sabrosa, particularmente la atención. ¿Qué se viene para el ministerio y qué cree que es clave para que juegue un papel relevante en la agenda y alcance ese protagonismo que muchos esperan? El periodismo no puede jugar a ser oráculo. Aunque trate de adelantarse con el olfato a los acontecimientos, tan solo va a lograr abarcar una parte de todo el entramado. Por eso es imposible predecir qué va a ocurrir con el Ministerio de Cultura. Lo cierto es que en el periodo Duque hubo 3 ministros y en el de Petro vamos en el segundo ministro en menos de un año de gobierno. Eso debería decirnos algo, así como debería decirnos algo que la meta estatal de este gabinete sea casi como que los planes de principio del año, que se anuncian con mucho entusiasmo y con muchas ganas y se desamparan pronto por desidia. Vamos con el siguiente tema que hace parte de esta gran conversación ministerial, lo referente a la intención de crear o no un sistema de orquestas sinfónicas. Para esto le doy paso a nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Desde hace varios días tiene lugar un debate alrededor de la intención de crear un sistema de orquestas sinfónicas inspirado en el sistema de orquestas venezolano. Bueno, desde el surgimiento de este debate varias cosas han pasado. Patricia Ariza fue apartada del puesto como ministra de Cultura, cargo que asumió como ministro encargado Ignacio Zorro, profesor director de orquesta, político y defensor de derechos humanos. Zorro fue precisamente quien viajó a Venezuela con la primera dama Verónica Alcocer para conocer de primera mano cómo funciona el sistema de orquestas en el vecino país. Ahora, en su momento, la ahora exministra afirmó en una carta en respuesta a la preocupación que manifestaron los músicos en otra carta, diciendo que no es que se fuera a copiar el modelo y que recién se estaba buscando referentes para armar algo propio que cumpliera las necesidades del caso colombiano. La carta que salió pues, del Ministerio de Cultura igual no dejó tranquilo a quienes habían manifestado sus inquietudes. Para entender un poco este contexto y el posible futuro de esta discusión, entonces estamos con Juan Sebastián Ochoa, músico e investigador, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Juan Sebastián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a De Vital Importancia. Hola Juan Pablo, no, antes gracias a vos por la invitación. Juan Sebastián, quisiera que construyéramos un poco el contexto de lo sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Qué manifestaron como músicos en esta carta en respuesta a esa primera intención que salió pues, del Ministerio de Cultura? ¿Y cómo vieron la respuesta a las inquietudes que manifestó el gremio musical? Bueno, pues cuento un poco el contexto de la historia. Resulta que está de viceministro el señor Jorge Ignacio Zorro, quien es una persona que desde hace muchos años ha estado vinculada al sector de la música y es reconocido por su interés y pasión por las músicas sinfónicas y por centrarle toda su atención únicamente a ese tipo de repertorios y músicas, que pues está muy bien. Pero sí desde el principio un cierto temor porque estábamos esperando que este fuera, digamos, el gobierno que privilegiara y valorara más las músicas tradicionales, la diversidad cultural colombiana, todo lo popular, las músicas de las regiones. Todo esto pues que hemos oído hablar sobre todo de la vicepresidenta de valorar a los nadies, las nadies, todos los excluidos, y entonces era un momento como para eso. Y desde el principio se vio como extraña la figura del nombramiento del señor Zorro,
como viceministro y se empezó a generar cierta preocupación hacia los meses de octubre del año pasado, que se empezó a filtrar la idea de que el señor Zorro estaba quería proponer un gran sistema nacional de orquestas sinfónicas siguiendo el modelo venezolano. Esto empezó a modo digamos, de chisme de pasillo, de gente que comentaba por aquí y por allá, pues personas que han estado cerca del ministerio y empezaron a contar eso, y se generó mucho malestar, de tal manera que en el mes de noviembre del año pasado hubo una primera reunión entre personas del sector musical con el viceministro Zorro, en la cual le hicieron la pregunta explícita de que si quería abrir un sistema nacional de orquestas sinfónicas, a lo cual él contestó tajantemente que no, que eso no lo iban a hacer de ninguna manera. Y ahí el sector quedó un poco tranquilo, porque lo afirmó, eso está grabado, eso está en video, incluso en el ministerio incluso tienen grabación de eso. Pero empezando enero o a finales de enero, no recuerdo exactamente bien, creo que a finales, el presidente Petro saca un mensaje por tweet anunciando muy feliz, muy orgulloso de que la primera dama Verónica Alcocer estaba en Venezuela con el viceministro Zorro, mirando el sistema de orquestas venezolano para crear un gran sistema nacional de orquestas sinfónicas en Colombia. No tengo las palabras exactas, pero esa era la idea pues, del tuit de Petro. Y fue solo eso, un tuit. Y ahí otra vez se prendieron todas las alarmas. ¿Por qué está la vicepresidenta? Primero, la pregunta que hace la vicepresidenta en esas. Segundo, no está la ministra de Cultura ahí metida, sino el viceministro Jorge Sor. Ahora, se preguntarán, ¿pero qué tiene de malo dedicarle dinero a la cultura del arte y muy bonito las orquestas sinfónicas? Rápidamente, resumo, el modelo de orquestas venezolano es muy problemático. En los últimos años ha habido ya varias investigaciones muy fuertes que se han producido desde distintos lugares, investigaciones muy serias que han mostrado muchos problemas de ese modelo venezolano, algunos problemas muy básicos, pues quizás el mayor es que es un sistema monocultural, o sea, que busca que todos los niños en todo el país toquen los mismos tipos de música de la misma manera con los mismos instrumentos. Entonces eso evidentemente es ir totalmente en contravía de la diversidad cultural colombiana. Y bueno, el sistema tiene muchas otras críticas, como que es un sistema muy costoso, que es una relación jerárquica muy vertical de la manera de hacer la música, que los repertorios son unos en específico. Bueno, en fin, recomiendo mucho la investigación del académico británico Geoffrey Baker, quien es la persona que más ha trabajado sobre ese tema. Y como decía, pues nos tomó además por sorpresa porque ya el viceministro Zorro había jurado que no iban a hacer un sistema nacional de orquestas y sale ese tuit de Petro y resulta que sí están en esas. Entonces, el gremio musical se ha movido bastante. Desde hace más de un mes enviamos un par de derechos de petición al ministerio. Han salido muchas columnas de opinión en diversos medios de comunicación del país. Yo creo que van por lo menos unas 10 donde hay un consenso muy grande en el sector de que eso sería un problema impresionante, o sea, un error garrafal, digamos así como para ser claros. Y estábamos buscando interlocución con el ministerio. Durante varias semanas no nos contestaban nada, absolutamente nada. La ministra no se pronunciaba para nada, no nos daban espacios de diálogo. Lo único que alcanzábamos a enterarnos, digamos, por personas del ministerio que alcanzaban, digamos, de manera de chisme de pasillo, como a soltar algunas ideas, decían, no, espérense, que es que esto todavía no, es un plan que no se ha construido todavía, está en proceso de construcción y todavía no digan nada hasta que no tengamos una política ya clara. Pero incluso los mensajes que nos llegaban explícitamente decían, no se alarmen hasta que tanto el presidente no sancione este proyecto, o sea, más o menos hasta que no haya nada que hacer. Entonces, como decía, durante varias semanas, mucha preocupación, muchos textos, muchos mensajes, tratamos de contactarnos con ministra, con el viceministro Zorro, que si ustedes miran, por ejemplo, prácticamente no da entrevistas, no sale a la luz pública, no da razón. Pedíamos documentos, qué es lo que están haciendo, nos decían no se puede compartir nada todavía. Y la semana pasada, el lunes de la semana pasada, salió una primera
respuesta de la ministra, que fue muy desalentadora, porque habla en unos párrafos muy claramente sobre valorar la diferencia cultural, que será un espacio para atender todas las prácticas musicales colombianas, y luego en otro párrafo dice, y anunciamos que este año desplegará el sistema de orquestas de Colombia. O sea, totalmente contradictorio, ¿sí? Nos tomó por sorpresa y fue una incomodidad increíble porque en lugar de abrir espacios de diálogo, básicamente lo que nos dijo fue no molesten y esto va, ¿sí? Este plan va porque va. Sin embargo, unos días después nos llegó ya una respuesta formal al primer derecho de petición que hicimos, en el cual ya nos convocaban a un primer diálogo, un primer espacio de diálogo que precisamente será esta misma noche a las 6 de la tarde. Y bueno, dijimos, bueno, ya después de más de un mes de estar en este problema, por fin nos dan un espacio de diálogo. Ya eso era un gran avance. Sin embargo, nos enteramos todo de la salida de la ministra, pero con mayor preocupación recibimos que quien queda de ministro encargado es el mismo Jorge Sordo, la que tiene en este momento aún más poder decisorio, que es justo la persona que ha estado liderando ese proyecto tan polémico, que ha manifestado en público varias veces reiteradamente su admiración profunda por ese sistema venezolano. Y bueno, esperamos, por lo menos mantuvo la reunión que ahora más tarde la va a recibir él. Y en este momento la situación está ahí, está muy tensionante porque teníamos la esperanza que dialogar con la ministra Patricia Ariza podríamos encontrar una interlocución allí, mientras que tener un diálogo con el señor Zorro, pues ojalá sea constructivo, pero hay mucho menos, digamos, optimismo de que se pueda lograr llegar a una discusión con una persona que ha mostrado poca capacidad para el diálogo y ser muy dogmático en sus visiones. Bueno, Juan Sebastián, entonces hubo reunión con el ministro encargado, Ignacio Zorro. Cuéntenos un poco qué sucedió en esta reunión y qué conclusiones extraen de lo que ahí se conversó. Bueno, sí, por fin logramos tener una interlocución directa pues con el ministerio. En este momento, como todos sabemos, está el ministro encargado, el maestro Jorge Zorro. Más o menos la reunión se dio de la siguiente forma. Comenzó el señor Zorro presentando muy grosso modo, muy por encima, que iban a la propuesta que nos querían presentar, hablando de la inclusión, de la necesidad de incluir todas las músicas del país, la diversidad cultural, un discurso que parece muy prometedor, aunque ya sabíamos que ese es como el tipo de lenguaje que manejan y lo que uno quiere ver más es los detalles, en fin, eso cómo se materializa. Luego presentaron unos asesores del ministerio ya la propuesta concreta que tienen, o sea, exactamente qué es lo que van a hacer, o lo que quieren hacer, porque llevábamos 4 meses solicitando información y realmente nos tenían en ascuas a todos. Lo que presentaron ayer, pues, digamos, a mí, por un lado me tranquiliza y por el otro me preocupa. Me tranquiliza que lo que presentan está bastante lejano a la idea de un sistema nacional de orquestas. Eh, muy lejano, no parece ser una propuesta sólida. Lo que presentaron es demasiado escueto. Ahorita voy a contar como en detalle de qué se trató la propuesta. Entonces uno ve algo muy poco estructurado, realmente casi que da la impresión que lo hubieran podido construir en la noche anterior, porque es demasiado básico lo que hay ahí. Eh, pero también preocupa eso, pues que ya se supone que llevan muchos meses trabajando y no parecen tener nada sólido que presentarle al país. Entonces también deja mucho que desear de lo que está sucediendo al interior del ministerio. ¿Qué fue lo que presentaron básicamente? Dicen por un lado que quieren trabajar con la educación musical en los colegios, algo que evidentemente debe estar amarrado al Ministerio de Educación, pero que no había ningún delegado del Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación nunca han comunicado nada al respecto, y lo que dieron a entender simplemente es que lo van a dialogar con el Ministerio de Educación. O sea, pues no hay nada, en el momento no hay nada. Una propuesta que tenga que ver con el Ministerio de Educación y no hay delegados del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación no ha dicho nada al respecto, pues
realmente se queda solo como en una intención, es lo que parece. Y por otro lado, lo que sí presentaron un poquito más detallado fue una idea de hacer un plan de una inversión grande en el cual iban a hacer, dividen como el espectro musical colombiano en cuatro partes. Yo esto lo estoy diciendo de memoria porque ellos no han todavía socializado las diapositivas que presentaron ayer. Entonces voy a reconstruirlo aquí desde lo que recuerdo. Pero eran básicamente dividían el espectro musical en cuatro partes. Una parte de esas era para las orquestas sinfónicas, otra para las bandas y las otras dos más o menos para el resto de músicas. Me acuerdo que una parte tenía que ver con escuelas de música y otra creo que era con músicas tradicionales y populares. Y eso era, entonces, con esas cuatro partes lo que decían, bueno, en la parte de orquestas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer 25 orquestas y creo que era fortalecer 25 y crear 25 nuevas. Para bandas, fortalecer 25 y crear 25 nuevas. Para escuelas de música, fortalecer 25 y crear 25 nuevas. Algo así más o menos. Pero el punto es que dividieron el espectro musical en cuatro partes, ¿cierto? Donde básicamente la mitad va para orquestas y bandas, la otra mitad para el resto. Y ahí se acababa la propuesta. Eso era básicamente de eso se trata. De que iban a fortalecer unas orquestas, unas bandas, unas casas de cultura y a crear otras. Y iba a haber dinero para dotación y para maestros. Y ya, y ese era el gran proyecto que supuestamente va a transformar la vida musical en el país. Entonces, como decía, pues es demasiado básico. La conceptualización realmente tiene un nivel de profundidad muy pobre. O sea, esperábamos que después de 4 meses de decir que no nos socializaban todavía el proyecto hasta que no estuviera más cohesionado, pues quedamos como muy sorprendidos con el poco desarrollo que tiene la propuesta. Y lo que es más grave es pretender dividir al país en cuatro partes de esa manera como tan básica y tan arbitraria. ¿Y por qué lo señalo? Ahí en el fondo lo que hay es lo que se conoce teóricamente como una inclusión excluyente. ¿A qué me refiero? Como decía, el discurso del ministro encargado Zorro habla todo el tiempo de la inclusión, de la diversidad, de la valoración de la diferencia, etcétera. Pero cuando vemos que la mitad del programa que se quiere hacer es para orquestas y bandas y la otra mitad es para el resto, se habla de inclusión excluyente es cuando usted dice, bueno, está bien, admitimos ciertas prácticas o ciertos tipos de personas, ciertas formas de hacer las cosas aquí, está muy bien, los reconocemos, los valoramos, les damos un espacio, pero les damos un espacio pequeñito. Los dejamos, digámoslo así como metafóricamente, dejamos entrar a la persona, a la sala, a la casa, pero por favor hágase en la esquinita y no haga bulla. Es más o menos así, o sea, es un trato tremendamente inequitativo, desproporcionado plantear, insisto, la mitad del proyecto para orquestas y bandas y la otra mitad para el resto, así como suena, el resto. Llámese lo que se llame, músicas tradicionales, populares, etcétera. Entonces, bueno, ¿y de dónde sale esa división en cuatro partes? O sea, ¿hay algún diagnóstico, alguna investigación que haya planteado que esa es una manera adecuada de dividirlo? Pues no, realmente ni siquiera presentan estudios previos que los lleven a eso, diagnósticos que se hayan hecho, investigaciones que avalen una propuesta así. Nada, esto parece ser sacado como de abajo de la manga de una intención de unos funcionarios pero que no tiene respaldo de ningún lado. Entonces la gran pregunta que se hacía ayer entre sociedad de las reuniones es por esa visión que privilegia que unas músicas y unos formatos por encima de los otros, pero con un discurso pues que no parece ya hoy en día muy creíble, con un discurso de inclusión y de valoración de la diferencia que en últimas no es tal. Seguimos con una visión que privilegia la alta cultura y le da mucho más peso a lo sinfónico y a la música de bandas por encima del resto de prácticas musicales del país. Y Juan Sebastián, ¿cómo sintió ese diálogo y van a permanecer abiertos estos canales de comunicación con el ministerio? ¿Qué se dijo en ese sentido como de retroalimentación continua desde el gremio de los, pues, artístico y pues, musical puntualmente en este caso? Sí, esa fue una de las principales solicitudes que habíamos hecho al ministerio y que lo hicimos en un derecho de petición hace ya como un mes aproximadamente. Y era que abrieran canales de diálogo. Bueno, se demoraron mucho, por fin ayer sucedió y hacia el final de la reunión
se concretó que se va a abrir muy próximamente una mesa de diálogo permanente, mesa técnica. Quedamos dentro de las personas que estamos liderando esta interlocución con el ministerio de establecer en los próximos días quiénes serían esas personas y cómo se haría esa interlocución. Esperamos, y después lo que dijo ayer el ministro encargado Zorro, es que sea una mesa técnica permanente y que insistieron mucho en que era un proyecto en construcción, o sea que esperamos que si cumplen, esta mesa realmente pueda empezar a trabajar ese tema y a mirar qué se puede hacer. Pero realmente lo que vemos es que está casi que todo por hacer, está por construir, porque la propuesta que tienen es muy básica, o sea, eso está en pañales y está mal formulada. O sea, prácticamente casi que toca arrancar de cero porque el ministerio de estos 7 meses no ha presentado algo medianamente sólido pues al país. Bueno, pues Juan Sebastián, muchísimas gracias por esta actualización de lo sucedido en la reunión. No sé si hay algo más que se esté quedando por fuera que le parezca importante acotar. Sí, tal vez sí, algo que acabo de recordar es que ya por lo menos ya le cambiaron el nombre. Ya no se llama Sistema Nacional de Orquestas, tiene otro nombre. De pronto si me da un segundito por aquí lo puedo recordar según lo que pasaron ayer en la presentación que hicieron. Era algo así como Programas Sonidos para la Construcción de Paz. Aquí lo encontré. La jornada de ayer la denominaron Jornada de Concertación del Programa Sonidos para la Construcción de Paz. Entonces, eso ya, aunque parezca solo un cambio de nombre, ya es un cambio muy significativo, ya no es un sistema nacional. Pasamos de la idea de Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas, que fue lo primero que tuiteó Petro, a la carta del ministerio de la semana pasada que decía Sistema Nacional de Orquestas, ya le quitó la palabra sinfónicas, y ya ayer pasamos de eso a Programas Sonidos para la Construcción de Paz. Entonces, realmente ya empezamos a hablar de otro terreno muy diferente. Y todo parece indicar que la alusión al modelo de orquestas venezolano, pues eso ya queda en el pasado. Eso ya más o menos no tiene mucho que discutirse sobre eso en este escenario. Pues esta es una pregunta extra, ¿cómo se organiza ese gremio musical? Es decir, ¿cómo se llegan a estas mesas, se escogen estos liderazgos? ¿Cómo son esos procesos, digamos, para generar como estos diálogos? Y si, digamos, alguien está interesado en participar, que haga parte, ¿cómo sucede esa estructura interna que ustedes, digamos, manejan o están formando o la manera como se organizan? Este ha sido un movimiento que se formó pues, casi que literalmente en el último mes a raíz del tuit del presidente Petro. Entonces ha sido algo, digamos, desde abajo, de la sociedad civil. Eh, y eso, pues, evidentemente ha generado que no es que tengamos una organización nacional con representantes ya, pues, seleccionados por votación, ni mucho menos, no tenemos una organización de ese tipo. Lo que hicimos hace un mes fue reunirnos un montón de músicos, investigadores, gestores, eh, básicamente apoyados muchos pues en lo que son hoy en día las redes sociales y crear chats de WhatsApp. Eh, pero evidentemente, pues aunque nos hemos reunido, tuvimos una reunión antier y éramos un poco más de 100 personas, pues el sector musical es muchísimo más grande, muchísimo más grande. La mayoría de los que estamos en este chat que le comentaba, y que muchos de nosotros fuimos los que firmamos el primer derecho de petición, que lo firmamos 66 personas, la mayoría estamos en las principales ciudades, pero pues el país es mucho más grande que las principales ciudades. Entonces ahí tenemos un reto, o sea, cómo hacer para tratar de articular más voces en distintos lados. No estoy muy al tanto de cómo lo planteen hacer y cómo lo estén haciendo en el momento. Esperamos poder tener participación de la mayor cantidad de personas en distintos lugares del país, pero va a ser un reto y probablemente ahí vayan a salir reclamos de algunos sectores que a mí no me tuvieron en cuenta, que yo porque no estuve ahí. Eso seguro va a salir. Pero como decía, como es una iniciativa muy reciente y muy desde la sociedad civil, personas interesadas, pues es difícil tener como una articulación con el país completo. Lo que sí esperamos, y eso sí creo que es muy relevante, es que van a ser unas mesas en las que va a haber una importante presencia de la academia. Porque también algo que llama la atención es que estos proyectos los han hecho de espaldas a la academia, sin
sin tener realmente la mejor formación para ese tipo de iniciativas, las personas que lo han estado formulando. Y ahí hace falta una mano y una visión, pues desde, digamos, más formada y con mayor trayectoria, que ahí la academia es importantísimo en eso. Perfecto, Juan Sebastián, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Este podcast no podría suceder sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es de Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts que hacemos en Capital Sonoro. Recuerden suscribirse y hablar con nosotros, o mejor, escuchen todo lo que tenemos para decirles en Capital Político, Respeto, Conversaciones de Verdad, Especiales Capital y otra nueva joya de nuestra corona gigante. Se llama Nuestro Podcast de Música y además, en la semana que viene van a poder escucharlo con mucha más fuerza porque nos vamos de Festival Estéreo Picnic. Gracias a todas y todos por escuchar. Capital Sonoro.